Muy bien, creo que podemos empezar. Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Para mí es un placer presentarle a la compañera Laura Rubio Serrano. Es una compañera que viene de la Universidad de Barcelona, pertenece al Departamento de Teoría e Historia de la Educación y nos conocemos de mil batallas en relación con el contenido de su conferencia, el aprendizaje y servicio. Ella en los últimos tiempos pues centra su labor investigadora y docente mucho en este ámbito, en todos los niveles educativos, aunque especialmente en el nivel universitario. Trabaja temas vinculados con la responsabilidad social universitaria en relación con el aprendizaje y servicio. Es autora de muchos artículos y me interesa también destacar que es una de las impulsoras de la revista RIDA, Revista Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, y también es componente del grupo GREM, Grupo Rebeca de Educación Moral. Yo creo que no voy a extenderme más, su currículum es muy extenso, pero creo que lo interesante es el contenido de su conferencia. Muchas gracias. Cuando quiera, Laura. Voy a empezar esta conferencia agradeciendo a los compañeros de la Universidad de Cádiz la invitación, especialmente a Enrique Durán, que ha hecho posible pues, que hoy yo esté aquí. Hace 6 años aproximadamente que estuve ya en la Universidad de Cádiz. El otro día repescaba, ¿no? Los correos y el PowerPoint del momento. Estuve en la Facultad de Educación, en aquel momento hablando de compromiso cívico y los futuros educadores. Y hoy os voy a presentar en la misma dirección esta idea del aprendizaje-servicio como una propuesta metodológica que veremos que quizás no es nueva, que tampoco es la panacea, pero quizás nos puede orientar en muchas ideas de cómo entender hoy la universidad y de cómo vincularnos de una manera más clara con el entorno. Por eso, como título, pusimos esta idea de aprender transforma, o transformar también nos permite enseñar mejor, que es una idea recuperada de algunos de los teóricos y prácticos que desde Latinoamérica y también desde América del Norte trabajan más en esta idea del aprendizaje-servicio, llamado aprendizaje-servicio solidario, y por otro lado service learning, que ya iremos viendo a medida que vaya pasando la conferencia que más allá de una propuesta metodológica es casi un movimiento, una manera de entender lo que es la formación. Cuando preparaba la presentación de hoy, pensaba básicamente en una hoja de ruta que nos llevara por estos cuatro pilares, 4 ejes, ¿no? Para poder avanzar en esta idea del aprendizaje-servicio, partiendo de las experiencias, porque al final la mejor manera de entender qué es una propuesta de aprendizaje-servicio es identificar buenas prácticas que incluyan todos los elementos clave de este tipo de propuestas y experiencias que, como ya veremos, son muy diversas en su temática, muy diversas en la disciplina que trabaja, muy diversas en el tipo de servicio que ofrece y que, por lo tanto, es una metodología flexible, abierta, muy adaptable y que nos puede dar cabida a muchas situaciones diferentes. A través de estas experiencias podremos ir entrando un poco más en qué es la definición de aprendizaje-servicio y cuáles son, para nosotros, que hace un tiempo que vamos estudiando esta propuesta, cuáles son los que creemos que son los elementos clave, aquello que todos los proyectos de aprendizaje-servicio deberían contener. De esta manera entraríamos en el tercer punto, que lo que nos llevará a pensar es ¿y por qué? ¿Por qué hoy tiene sentido hablar de aprendizaje-servicio? ¿Qué es lo que nos ofrece esta propuesta a diferencia de otras? ¿Por qué es más global? ¿Por qué es más compleja? ¿Por qué es más abierta? ¿De qué nos habla en relación al contexto universitario actual? Y por si alguien se anima o por si alguien reconoce alguna de sus experiencias a partir de las palabras que hoy yo pronunciaré, pues hablaremos un poco de por dónde empezar cuando uno tiene ganas de iniciar un proyecto de aprendizaje-servicio. Este es mi plan. Si os parece bien, si no me cortáis, me preguntáis, ningún problema. Me gustaría más que fuera también un momento para poder charlar sobre las posibilidades del aprendizaje-servicio en la Universidad de Cádiz, que por otro lado no empieza porque los compañeros de educación ya hace tiempo que están movilizados en esta causa, tienen su propia asociación y son muy activos. Lo vemos desde las redes sociales y todos los congresos que trabajan en esta dirección. Mirad, os querría empezar contando algunas experiencias, algunas buenas prácticas de propuestas de aprendizaje-servicio.
La primera se encuentra en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Rovira i Virgili, que es la Universidad de Tarragona. Se llama en proyecto Science Shop del proyecto APQUA, que significa aprendizaje de los productos químicos, usos y aplicaciones. Este proyecto, sobre todo, tiene la voluntad, tiene como objetivo culturizar a la sociedad civil acerca de las posibilidades, los usos de los productos químicos y, de manera muy específica, sobre el peligro de los residuos químicos en la vida cotidiana de todos nosotros y, por lo tanto, sus peligros o sus consecuencias en la comunidad. Juntamente con la Asociación de Químicos también de esta población, decidieron montar un proyecto en lo que los estudiantes se implicaran a formar, a diseñar talleres para poder formar a los vecinos de la población y poder ir transmitiendo toda esta temática. De esta manera, los estudiantes que habitualmente trabajaban estas temáticas en el aula universitaria tuvieron que empezar a pensar cómo enseñarle a otro aquello que eran los contenidos que ellos tenían que aprender. Tuvieron que empezar a pensar en la didáctica que hay detrás de ello, en cómo me acerco y cómo empiezo a buscar los puntos clave a los que llegar a la sociedad. Para eso se tuvieron que poner en contacto con asociaciones de vecinos, con entidades sociales, tuvieron que salir de la universidad. En parte, el aprendizaje-servicio va un poco de esto. El segundo proyecto que os quiero presentar es el proyecto Peinas, que no lo voy a decir en gallego porque no es mi habilidad, pero significa pedagogía intercultural en aprendizaje-servicio. Esta es una asignatura que nace en la Universidad de Santiago de Compostela con ya la voluntad y el formato de aplicar el aprendizaje-servicio en toda su construcción. Es decir, toda la asignatura está versada en clave de aprendizaje-servicio. Para ello, los docentes lo que hacen es contactar previamente, en el diseño de la asignatura, contactar con diferentes entidades del contexto cercano a la universidad para poder que trabajan habitualmente en contextos de población intercultural. Cruz Roja y otras entidades que trabajan con chicos, con personas mayores, son las entidades escogidas, son las entidades que generan una demanda explícita sobre la que trabajar esta pedagogía intercultural ahora de manera aplicada, de manera concreta y nuevamente saliendo del aula. Los chicos que se están formando en pedagogía, en tercero de grado, tienen que salir y tienen que ir a dejar su tiempo, a trabajar, a ponerse directamente a ver y a observar y a actuar sobre qué es esto de la pedagogía intercultural, algo que a veces puede ser muy complejo de explicar en un aula universitaria o muy lejano de la realidad que luego nuestros estudiantes se van a encontrar. La tercera experiencia que os voy a contar es una experiencia de la Universidad de Zaragoza. En este caso, está centrada en el Máster de Gestión de Patrimonio Cultural y esta es una experiencia que se titula Arte para personas en situación de exclusión social. En este máster, los estudiantes se preparan para hacer todo tipo de acompañamiento, guiaje, formación alrededor de los museos a la población, también a las escuelas, etc. Pero hay sectores de la población a las que la cultura nunca llega, porque bastante tienen con otras dificultades, con otras necesidades más básicas. Personas en situación de exclusión, personas que a veces han quedado en situación de sin hogar, personas que están viviendo procesos complejos, son las personas precisamente que están vinculadas a este proyecto, porque los trabajadores sociales, los educadores que trabajan con ellos, piensan que a veces excluye más el hecho de no tener la posibilidad de estar en interacción en otros contextos, en este caso de carácter más cultural. En este caso, los estudiantes de máster, en el marco de una parte práctica de una asignatura, lo que tienen que hacer es preparar visitas guiadas a diferentes propuestas de museos que democráticamente han decidido con las personas participantes y que finalmente van a poder compartir. Los proyectos de aprendizaje-servicio quieren rehuir la idea de paternalismo o de beneficencia. Los proyectos de aprendizaje-servicio quieren estar cerca de la realidad, quieren estar cerca de las necesidades sociales, acompañarlas, formar parte de ellas y contribuir a su mejora. El cuarto proyecto que os quiero presentar es el proyecto que se titula Casco Antiguo sin Barreras. Es una propuesta que se realiza en Barcelona, en este caso en la Universidad Politécnica de Cataluña. Está ubicada en el grado de Arquitectura, concretamente en la Cátedra de Accesibilidad.
En este caso, los estudiantes de arquitectura que están interesados en participar en este tipo de propuesta de manera voluntaria se apuntan a unos seminarios que tienen que ver con el trabajo sobre las barreras arquitectónicas que muchas veces la ciudad construye sin tener en cuenta las diferentes personas que viven en ella. En este caso, conjuntamente, personas en situación de diversidad funcional con los estudiantes de arquitectura salen a la calle del barrio del casco antiguo de Barcelona, que es antiguo y que está muy degradado, a pesar de que tenga su belleza y su valor también cultural, y observan conjuntamente cuál es la realidad de las barreras arquitectónicas que allí existen. Juntos deciden un plan. Juntos ponen en común y trabajan acerca de aquel contenido que es propio de las asignaturas que trabajan los estudiantes de la universidad, que les permite aprender de manera más práctica, más aplicada y con utilidad social. Con este plan, luego se avanza para trabajar en forma de proyecto y se aporta al ayuntamiento. Y en algunos casos puede que esto prospere y que se tenga en cuenta las mejoras propuestas. La última de las experiencias que os quiero contar es la experiencia de batas blancas, o también en algunas universidades llamada el Hospital de Ositos de Peluche. Esta es una experiencia que llevan a cabo estudiantes de medicina y que quizás lo más interesante, porque al menos a mí esto aún no me ha ocurrido en mi facultad y me parece que es excepcional, fue que fueron los estudiantes los que diseñaron esta propuesta de asignatura con reconocimiento de créditos. Los estudiantes de medicina se dieron cuenta de que ellos llegaban a cuarto muy altamente preparados para poder dar respuesta a las diferentes necesidades de salud de los pacientes, pero nadie les enseñaba a tratar con ellos las relaciones personales, y menos con los niños. Y resulta que luego estás en un CAP o estás en un hospital y los niños te tienen miedo y es difícil dar noticias y es difícil enfrentarse a ellos. Decidieron montar una asignatura que tuviera que ver con cómo gestionar las relaciones y cómo quitarle el miedo a los niños a las batas blancas. Y de ahí su nombre. Ellos se pusieron en contacto con asociaciones de familiares de niños enfermos, se pusieron en contacto con algunos profesionales, se pusieron en contacto con diferentes personas, organizaron una asignatura y fueron al rectorado y le pidieron que fuera reconocida como créditos de libre elección. Esta es una propuesta que además se lleva a cabo en diferentes lugares de Europa y que en algunos casos ha prosperado. Ellos no se quedaron simplemente con la parte formativa, que podría quedar en una serie de sesiones, sino que decidieron que aquello tenía que llevarse a la práctica. No conocían el aprendizaje-servicio, pero llegaron a él, como tantos de nosotros. En ese caso, lo que decidieron es que luego lo que tenían que hacer era ir a las escuelas. Ir a las escuelas y acercarse a los chicos y a las chicas y quitarles ese miedo. Para ello lo que hacen es que llegan a las escuelas, montan un pequeño hospital de campaña y junto a los niños, que ellos llevan su osito de peluche o su muñeco preferido, lo que hacen es pasar por las diferentes especialidades, acercarse a las batas blancas de una manera diferente. Aprender una relación, los que nos dedicamos a la educación, aprender la relación educativa o aprender la relación con los pacientes es difícil de aprender en un aula. Esto se aprende cuando se gestiona. Este es un proyecto también claro. ¿Por qué empecé por estas 5? Empecé por estas 5 experiencias porque son 5 experiencias que, si os habéis dado cuenta, forman parte de los diferentes ámbitos universitarios. Esta salud, esta ciencias, esta ingeniería, esta ciencias sociales y jurídicas. El aprendizaje-servicio es válido para cualquier área o cualquier disciplina, más allá de que muchas veces provenga de las personas que nos dedicamos a la educación, está probado en diferentes países y la trayectoria internacional nos dice que la fuerza muchas veces está en cuál es la manera mejor de aprender, que es a través de la práctica. Estas diferentes experiencias, además, nos permiten llegar a cuál es la idea del aprendizaje-servicio. Lo habéis visto. El aprendizaje-servicio combina 2 elementos que son claros, que son conocidos, que yo no he venido aquí a inventarme nada, sino que la gracia es que cuando se juntan crean una potencia nueva. Cuando se entremezclan, crean una sinergia que, si sabemos potenciarla, si sabemos incrementarla, es altamente valiosa. Y no lo digo yo en mis palabras, sino que estoy pensando en algunos de los mensajes que a veces me dicen mis estudiantes o los estudiantes de algunos compañeros al participar en proyectos de aprendizaje-servicio. Por fin entendí por qué estaba en la universidad. Por fin me sentí útil, por fin entendí
¿Por qué teníamos que estudiar aquello de aquella asignatura? Esto, por un lado, te hace sentir muy bien, porque piensas, bueno, vamos por buen camino. Por otro lado, piensas, muchas cosas las debemos hacer muy mal en la universidad para que esto ocurra. Los proyectos de aprendizaje-servicio lo que hacen es vincular dos conceptos clave, la idea de aprender de manera práctica, aprender de manera concreta, aprender de manera aplicada y significativa, a través de poner mi conocimiento al servicio del otro, al servicio de la comunidad, salir del aula, ir a ver qué es lo que ocurre alrededor y, sobre todo, partir de lo que en la diapositiva pone, partir de las necesidades sociales. Muchas veces en las aulas universitarias creamos situaciones de simulacro. Vamos a hacer ver que, vamos a crear una situación en la que nos creamos que, y trabajamos por casos y hacemos ver y nos situamos en una posición que no es la propia, cuando en realidad la vida ya nos ofrece suficientes aspectos como para que podamos trabajar sobre ellos y que no esperemos al día que tengamos el título para poder aportar y contribuir de una manera diferente. El aprendizaje-servicio se basa en la idea del protagonismo del estudiante y de la idea de que él hoy ya puede contribuir de alguna manera, a pesar de no ser todavía profesional, en alguna de las cuestiones relativas a su tarea. Para explicar también qué es el aprendizaje-servicio, muchas veces se utiliza este cuadro para desvincularlo de otras propuestas que, muy válidas todas ellas, son claramente diferentes. Por ejemplo, la idea del voluntariado. El voluntariado claramente pone el énfasis en dar el tiempo por los otros. Cuando uno se apunta a un voluntariado, lo que quiere es ofrecer su tiempo y, por lo tanto, poder hacer cosas por los otros. ¿No aprende? Sí, claro. Todos los que hemos hecho algún tipo de voluntariado hemos aprendido en esta tarea. ¿Pero estaba planificado? Pues no. ¿Estaba sistematizado? No. ¿Alguien preveyó que esto ocurriera de esta manera? Quizás o quizás no. En el aprendizaje-servicio esto no se va a dejar al azar. Es una manera mejor de aprender aquello que está en mi plan docente, aquello que está en mi programa docente. No se trata de introducir contenidos nuevos, se trata de trabajar de una manera más clara, más aplicada, aquello que yo tengo que trabajar en mi asignatura. El aprendizaje-servicio tampoco es trabajo de campo. En la universidad nos encanta, ¿no? Vamos a hacer encuestas, vamos a hacer cuestionarios y muchas veces volvemos a la universidad, nos ponemos la bata blanca, diseccionamos y nunca volvemos al lugar donde sacamos los datos. A veces, yo no sé vosotros, pero uno tiene la sensación de que cuando llega al campo a trabajar una investigación, a veces la población siente un poco o los sujetos sienten que estamos vampirizando la realidad. Y es que quizás muchas veces como universidad lo hemos hecho. Quizás no es la mejor manera de relacionarnos con ella. ¿El trabajo de campo es válido? Sí, para algunas cosas, en algunos momentos, pero es diferente del aprendizaje de servicio. Y tampoco estamos hablando de acciones puntuales, de carácter voluntario, que pasan un día, que tienen un momento concreto, sino que estamos hablando de procesos que están, de alguna manera, directamente vinculados con los procesos propiamente de enseñanza y aprendizaje que se ofrecen en la facultad. Cuando hablamos de los elementos clave que debe tener cualquier proyecto de aprendizaje-servicio, algunos ya los hemos visto. Siempre debemos partir de una necesidad social, real, detectada, diagnosticada. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el reto? ¿Cuál es el interrogante? No es lo mismo aprender a partir de un interrogante que a partir de una certeza. No es lo mismo aprender a partir de algo que me viene dado que a partir de algo que me mueve, que me interroga, que me interpela y que me hace movilizarme y que me dice, tú aquí te tienes que arremangar porque esperamos alguna cosa de ti. El servicio, un servicio con sentido social, un servicio que aporte alguna cosa. Los estudiantes muchas veces acaban teniendo un papel de espectador, pero porque nosotros generamos muchas veces que tengan un papel de espectador. Es diferente de llegar a una clase y decir, hoy vamos a dar esta materia, a llegar a una clase y decir, me acaba de llegar una propuesta, deberíamos dar respuesta entre todos, vamos a ponernos en marcha, tenemos un problema que vamos a tener que ver cómo lo vamos a solucionar. Hay alguien que nos espera. No es lo mismo tenerme que preparar por un examen que tenerme que preparar para algo o alguien que espera que yo le dé una respuesta. Un aprendizaje que evidentemente debe estar directamente vinculado con las asignaturas o con el grado. Aquí no se trata de hacer cosas, no se trata de buenismos, no se trata de ahora vamos a hacer cosas por los otros totalmente desvinculado de lo que va a ser mi formación, no.
Lo que pasa es que todos nosotros sabemos que hay competencias transversales que deben trabajarse y algunas específicas que pueden vincularse a situaciones reales concretas. Además, los proyectos de aprendizaje-servicio son proyectos que implican la participación, implican, como decía hace un momento, arremangarse, salir a la calle, dejar las perezas, empezar a contactar con el entorno y, además, hacerlo de manera conjunta, hacerlo cooperativamente. Ayer tuvisteis la oportunidad de escuchar otra ponencia que iba en esta dirección y justamente comentábamos el vínculo que existe entre el aprendizaje-servicio y la cooperación. Y es que los problemas sociales no se solucionan individualmente. Quizás este también es un mensaje que la universidad debe transmitir. Juntos trabajamos por poder contribuir a la mejora del mundo en el que vivimos. Y, por lo tanto, quizás debemos organizarnos, porque también en nuestros lugares de trabajo no vamos a trabajar en solitario y porque ninguna de las necesidades a las que nos vamos a tener que enfrentar podemos dar una solución única nosotros como individuos. La reflexión es otro de los elementos, el elemento que atraviesa el proceso de un proyecto de aprendizaje-servicio. Sin reflexión nos podemos quedar en la praxis por la praxis. Nos podemos quedar en yo fui un día, ayudé a un chico y allí quedó, que puede quedar muy desvinculado a la tarea propiamente del aprendizaje. Puede quedar muy vacío del sentido social de por qué hacemos este tipo de prácticas en la universidad. Muchas veces es en la reflexión donde nos jugamos la calidad de un proyecto de aprendizaje-servicio. Luego volveremos sobre ello. Y, evidentemente, los proyectos de aprendizaje-servicio deben ser evaluados, deben ser reconocidos, porque si realmente creemos que a través de estos proyectos uno aprende mejor y aprende de manera más significativa, ¿por qué le vamos a dar otro valor al diferente a cuando les hacemos leer un libro o les hacemos hacer una práctica de laboratorio? Si así se aprende mejor, yo debo querer que sea para el máximo de estudiantes y, además, debo querer que esto sea una forma de poder evaluarlo. Otra cosa es las dificultades que tengamos para evaluar las competencias, pero eso las tenemos más allá del aprendizaje-servicio. Y, para acabar, esta idea de partenariado, que al final lo que nos dice es, para hacer un proyecto de aprendizaje-servicio no podemos estar solos. Ya no me vale con estar de mi despacho al aula, sino que en el aprendizaje-servicio tengo que irme a buscar a socios, tengo que irme a buscar a partners, a gente que me permita acercarme a esta realidad. Tengo que trabajar, sobre todo, con las entidades sociales, con las ONGs, con los agentes socioeducativos, con las administraciones públicas que pueden generar proyectos de aprendizaje-servicio. Y, de alguna manera, tengo que empezar a reconocer que la formación universitaria no acaba en la institución como tal o en el edificio como tal y que, por lo tanto, mi labor también tiene que estar, estar más en contacto con el resto. Vamos ahora a apuntar quizás algunos de estos elementos de una manera más clara. Cuando nosotros les proponemos a los estudiantes un proyecto de aprendizaje-servicio, lo que les estamos invitando es a que miren la complejidad de la realidad, que se acerquen a la realidad con otras gafas de las que muchas veces les invitamos, porque muchas veces les invitamos a mirar la realidad de manera parcelada, preparada, organizada. La realidad es compleja y, además, me invita a pensar en retos cívicos. En el aprendizaje-servicio, la realidad es el punto de partida, pero lo más importante es que este tipo de prácticas me ayuda a trascender el interés propio. Muchas veces nuestros estudiantes están preocupados, seguro que a vosotros también os suena esta frase de «pero ¿tú qué vas a corregir de este trabajo? ¿Pero tú qué quieres, ¿no? que te pongamos en el examen? Pero, a ver, tenemos ganas de ver cómo evaluarás». ¿Cuál es el interés aquí? ¿El interés de tú sacar una nota? ¿El interés de qué es lo que le interesa a esta profesora? En los proyectos de aprendizaje-servicio hemos de traspasar esto. ¿Aprendemos? Sí. ¿Nos formamos como mejores profesionales? Sí. Pero, además, nuestro saber, nuestro conocimiento va desde el minuto cero, desde el primer momento, hacia otro. Y no hace falta trabajar en situaciones de alta gravedad ni alta vulnerabilidad, ¿no? Las necesidades sociales están en todas partes. Siempre hay situaciones en las que mejorar una carencia o mejorar una injusticia, una desigualdad o una situación en la que podemos dar mayor calidad a un servicio que se está ofreciendo. Ojo, el aprendizaje-servicio no quiere suplir lugares de trabajo.
El aprendizaje servicio no quiere crear competencia desleal. El aprendizaje servicio lo que hace es vincular a personas, en este caso preprofesionales, a llevar una tarea que en aquellas entidades o en aquellas situaciones en las que sea posible pueda dar un mejor servicio a las personas para las que va dirigida. Hemos hablado del servicio y del sentido social. La capacidad de actuar de nuestros estudiantes es infinita. Muchas veces generamos proyectos con el miedo a ver cómo van a poder dar respuesta y luego las expectativas quedan totalmente superadas por su capacidad de trabajo. Lo que te dicen los estudiantes cuando participan en un proyecto de aprendizaje-servicio es que por fin me sentí útil. Por fin aquello que hacemos en la facultad va a algún sitio, más que al cajón de tu armario, que es muchas veces donde quedan los trabajos. La idea de pedirles ayuda, la idea de ir a las instituciones para darles a ellos el protagonismo y esperar alguna cosa de ellos, cambia la mirada de unos y de otros. También me pone a mí como profesor en otro lugar, evidentemente. Claro, los diferentes ámbitos que antes veíamos a nivel de disciplina, a nivel de entender la universidad, de cómo se organiza el conocimiento, pueden dar a muchos servicios diferentes. Veíamos el caso de las personas, ¿no?, que trabajaban en el ámbito de la química, muy diferente al caso de las personas de los estudiantes que decidieron hacer un proyecto de medicina. Los proyectos de aprendizaje-servicio son una llamada a la creatividad docente. Por eso estamos en un momento en el que hablamos de aprendizaje-servicio en clave de innovación. Véase, espero que algún día deje de ser una innovación y sea algo tan enraizado en la institución universitaria como que tendríamos que hablar de proyectos totalmente consolidados. Aquí hay algunos de los ámbitos en esta diapositiva en los que podemos pensar proyectos posibles, desde el medio ambiente, la promoción de la salud, el patrimonio cultural, la ayuda próxima y directa a las personas. Hay un primer nivel de proyectos que es el que muchas veces nos aparece, ¿no?, como una idea clave, y es transmitir a otros el conocimiento para el que nosotros estamos preparándonos. Ayer estábamos aquí escuchando algunas de las intervenciones de los ponentes de la tarde y nos explicaban cómo parecía que el Lego, jugar al Lego, funcionaba para aprender mejor algunos de los contenidos básicos de química, ¿no? Y yo pensaba, cuando estos estudiantes de primero ya se han hecho con estos conceptos, qué bien que pudieran ir al instituto, que a lo mejor los animarían a aprender la química de otra manera. Y a lo mejor, a partir de aquí, quién sabe si habría también más vocación para trabajar en esta línea. Hay un primer nivel de aprendizaje-servicio que es claro y es transmitirle al otro aquella información, aquel conocimiento para el que yo me estoy formando. En el momento en el que yo tengo que explicarle a otro, todos lo sabemos, hemos de estudiar mucho más y hemos de aprender mucho más que lo que uno tiene que prepararse para hacer un examen. El aprendizaje, ¿no?, de los contenidos y de las competencias. Muchas veces estamos instados a trabajar proyectos que trabajen las competencias y yo no sé vosotros, pero esto cuesta muchísimo. En el aprendizaje-servicio está claro. Hay un reto, está contextualizado, está vinculado a la realidad y además exige movilización. Movilización no solo de lo que ocurre en aquella asignatura concreta, sino toda la mochila de conocimientos, que ayer alguien hablaba de los conocimientos previos, con lo que los estudiantes llegan a aquella situación. Y en los proyectos de aprendizaje-servicio se ponen en juego las actitudes y se ponen en juego las capacidades personales y se ponen en juego la capacidad de trabajo con el otro en equipo. Por lo tanto, esas muchas veces denostadas competencias transversales que debemos trabajar todos, pero que al final bien no se sabe quién las trabaja, el aprendizaje-servicio parece que puede ser clave. Para alguien que viene de la educación en valores, como es mi caso, vemos en el aprendizaje-servicio clarísimamente una oportunidad para trabajar las competencias deontológicas y éticas de cualquier profesión, para trabajar esta idea de educar ciudadanos, además de buenos técnicos y buenos profesionales, y competentes en sí mismos. Y, por lo tanto, la capacidad de responsabilidad o la capacidad comunicativa o propiamente la de sostenibilidad son competencias que se trabajan directamente. Pero también podemos trabajar competencias de nuestros programas docentes, de nuestros planes, contenidos conceptuales, procedimentales, clave. Si revisáis vuestros planes, seguro que encontráis muchas ideas en ello. En el caso del partenariado, un elemento que ya hemos mezclado, ya hemos apuntado, se trata de tejer redes
Y eso nos complica un poco la vida, es verdad, no os voy a engañar. Cuando uno empieza a trabajar en aprendizaje-servicio, resulta que tiene que ir a buscar a esos socios que decíamos, y eso quiere decir patearse un poco la ciudad, relacionarse con otros agentes, y eso es tiempo, y eso es... Por eso es necesario que los proyectos de aprendizaje-servicio se conviertan en una apuesta institucional. En el momento en el que esto ocurre, en el momento en el que el aprendizaje-servicio está reconocido, podemos contar con figuras que ayuden a hacer este vínculo con la sociedad y que ayuden a hacer estas interrelaciones entre profesorado y entidades. Y ahí cambia la cosa. Pero sobre todo lo que cambia es la calidad de la educación que estamos dando. Resulta que en muchos otros países a nivel internacional lo tienen clarísimo. La excelencia universitaria pasa también por crear situaciones como la que nos ofrece el aprendizaje-servicio. Muchas veces nosotros todavía estamos demasiado preocupados en cuestiones excesivamente académicas. Evidentemente, cuando nos contactamos con las entidades deberemos de tomar contacto, formalizar convenios. Es de ahí que muchas veces es fundamental que haya personas o que haya núcleos o que haya centros o unidades en cada universidad o en cada facultad que puedan colaborar en este sentido. Luego os cuento cómo lo tenemos organizado en la nuestra. Y la reflexión, decíamos antes, ¿no? Para no quedarnos excesivamente colgados de la práctica y dejar aquello como una anécdota que me tocó, pero que no acabé de ver muy bien qué sentido tenía. Este es uno de los grandes peligros del aprendizaje-servicio. Para ello es imprescindible reservar un tiempo para la reflexión, un tiempo y unos instrumentos, unos momentos, una tutorización. Hace un momento una compañera me decía, Dios mío, cuántos estudiantes, cuánto seguimiento, cuánta tutoría. Es verdad. Pero también es verdad que paga la pena, porque uno se resitúa, uno encuentra un nuevo sentido a la tarea docente, también vinculándose a este tipo de proyectos. Y quizás también le damos sentido a toda esta idea de trabajo autónomo, ¿no? Que desde el espacio de educación superior, europeo de educación superior, también se ha puesto sobre la mesa. Cerrar los proyectos para evaluarlos, para valorarlos, para darles un sentido, una primera evaluación propiamente de los estudiantes, pero también existen ya algunas herramientas que nos ayudan para poder evaluar propiamente nuestros proyectos, y tendréis esta presentación para poderlo ver. Y finalmente esta idea de consolidación. Y engancho aquí con la idea que hace un momento os comentaba. Muchas de las experiencias de aprendizaje-servicio empezaron con un profesor kamikaze, que yo siempre digo, un profesor kamikaze que se lanzó al ruedo y que dijo, esto puede tener sentido, aquello del sentido común, de la intuición, y finalmente le fue dando forma, fue contagiando, fue transmitiendo lo que ocurría con este tipo de proyectos hasta poder avanzar en este sentido. Nosotros en nuestra facultad, finalmente, después de mucho tiempo, lo que conseguimos es que nuestro decanato constituyera una oficina de aprendizaje-servicio. Una oficina de aprendizaje-servicio que se encarga básicamente de coordinar los proyectos en este sentido, que es quien recibe muchas veces las demandas de las entidades o de las administraciones y busca a ver cuál es el profesor, cuál es la asignatura con la que tendría que tener más posibilidades, que además da herramientas al profesorado y que también ayuda a que todo esto vaya tomando una cultura. Yo puedo decir que hoy en mi facultad hay una cierta cultura del aprendizaje-servicio. Es difícil que ningún estudiante no sepa en algún momento, también porque somos un poco pesados para ello y tenemos una serie de propuestas como para que se lo vayan encontrando. Pero otro nivel importante es trabajar para el reconocimiento del profesorado. En eso estamos, por ejemplo, nosotros. En estos momentos estamos redactando una serie de documentos para que los vicerrectores directamente vinculados puedan reconocer esto desde la innovación docente, pero sobre todo también desde la idea de responsabilidad social. Otro de estos conceptos que muchas veces queda difícil de ubicar en ningún sitio. Y finalmente lo que se espera es que, claro, que el aprendizaje-servicio esté ubicado en el plan estratégico de la universidad. Hay universidades en Estados Unidos y en América Latina que todos los estudiantes, antes de graduarse, deben haber realizado un proyecto de aprendizaje-servicio. Deben de haber participado en uno de ellos. Yo diría, quizás para algunos de nosotros esta quizás no es la propuesta. A veces el hecho de volverlo obligatorio
lo pone en una situación extraña. En todo caso, no es una discusión teóricamente acabada. Pero a mí sí que me gustaría pensar que mi facultad, que mi universidad ofrece tantas posibilidades para que uno se encuentre con el aprendizaje-servicio como que al final le sea un poco imposible escaparse de la oportunidad de vivirlo. ¿Motivos para hacer aprendizaje-servicio? Dichos desde sus protagonistas, pues porque motiva y mejora el aprendizaje de los estudiantes, está clarísimo. Encontrar el sentido sería la frase. Porque enriquece nuestras herramientas docentes, dejamos aparcados nuestros apuntes, nos ponemos un poco más en el escaparate, nos complica la vida, pero quizás nos hace sentir un poco más vivos. Es partir de la experiencia, de lo que ellos viven, para poder extraer a partir de aquí la teoría, aquel contenido que nosotros queremos trabajar, y porque sobre todo favorece una idea de universidad que está vinculada al entorno, vinculada a las entidades y vinculada a la realidad en la que se encuentra. Esto, evidentemente, no es inocuo, tiene al detrás una serie de valores. La primera, una concepción del aprendizaje, una concepción del aprendizaje y de aquello que te mueve, que te forma y te transforma, y además es capaz de transformar alguna cosa, dar el protagonismo para que esto sea posible. Una educación que también es para hoy, que no es para aquí 4 años, cuando yo salga a ser maestro o cuando yo salga a ser enfermera. No, es que hoy yo puedo empezar a actuar. Y una educación que contempla esta mirada de la competencia ética y de la competencia ciudadana, porque, como os decía antes, creo que la excelencia universitaria pasa tanto por formar profesionales competentes como para formar en la idea de equidad y de justicia. Y también hay detrás una concepción de universidad, una universidad que no se acaba en nuestro edificio, sino que está en cada rincón de la ciudad. Aquí vais viendo algunos de los pósters con los que nos vamos dando a conocer, nosotros en nuestra facultad, que están en catalán, pero más o menos se pueden ir entendiendo. Una universidad que es y se siente parte de la comunidad. Dice una de las teóricas del aprendizaje-servicio de Latinoamérica, la universidad no puede ser una torre de marfil, que muchas veces lo ha sido. La universidad no debe dar únicamente respuesta a las necesidades o a las demandas del mercado, que muchas veces nos hemos convertido en ello. La universidad no debe tender puentes a la sociedad. La universidad es parte de la sociedad y debe sentirse como tal y, por lo tanto, contribuir, y más en una universidad pública. Y, finalmente, una universidad que encuentra el equilibrio, porque no se trata de perder esta idea del rigor científico con la idea del compromiso social. Y, finalmente, una idea de concepción, ¿no?, de la responsabilidad social, en la que, como decíamos hasta ahora, el conocimiento disponible se pone al servicio de las personas, se pone al servicio de la sociedad y permite generar capital social y permite generar riqueza social. Son muchos los marcos en los que esto hoy está vigente. Hablábamos hace un momento del espacio europeo de educación superior, clarísimamente, desde el momento en el que nos insta a pensar en otras metodologías más participativas, nos insta a hablar de otro tipo de crédito. Estamos hablando de metodologías que pueden estar cercanas o en las que el aprendizaje-servicio puede tener cabida. Estamos hablando también del Estatuto del Estudiante, donde en el artículo 64 reconoce como uno de los derechos y de los deberes de los estudiantes tener la oportunidad de vincularse a proyectos de carácter solidario y de cooperación. Es un derecho de nuestros estudiantes, podrían reclamárnoslo como tal. Y está también incorporado a través de un último documento del 2015 en el que la CRUE promueve la institucionalización del aprendizaje-servicio como una manera de trabajar la competencia de la responsabilidad social y de la sostenibilidad de las universidades. ¿Por dónde empezar? Hemos visto antes, por detectar necesidades, por ver qué es lo que pueden hacer mis estudiantes en ese sentido y, sobre todo, por pensar dónde podría yo incorporar el proyecto de aprendizaje-servicio. Y en ese sentido, los proyectos que os hemos presentado permiten ver que las posibilidades son muchas. A veces la oportunidad está en una asignatura. Por ejemplo, la gente de biología de nuestra universidad ha diseñado un proyecto que se titula Implementación de iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible dentro de una asignatura que trabaja en temas de medio ambiente, y en esta asignatura todos los estudiantes deben desarrollar un proyecto vinculado a algún tipo de asociación o institución que vaya a favor de esta idea de desarrollo sostenible.
A veces los proyectos pueden ser transversales. En nuestra facultad, por ejemplo, algunos de los proyectos se ofrecen a todos los estudiantes de todos los grados. En mi caso, pedagogía, educación primaria, educación infantil, educación social y trabajo social. Y, como reconocimiento de créditos, pueden participar a proyectos desde primer curso, para tener una primera experiencia de qué es aquello a lo que se van a dedicar. Este es el caso de Amigos y Amigas de la Lectura, en la que damos apoyo a alumnos de primaria y de secundaria con bajas competencias lectoras. O también pueden estar implicados en proyectos en situación de prácticas. Este es el caso del proyecto de Derecho al Derecho, otro proyecto también de una de las facultades de la universidad a la que pertenezco, en la que estudiantes de Derecho abren toda una línea de prácticas que, en vez de vincularse a gabinetes de abogados, se vinculan a entidades sociales, y su tarea la llevan a cabo en estas clínicas jurídicas que, como vemos, hay clínicas vinculadas a los derechos humanos, a la violencia en contra de las mujeres, a personas inmigrantes y en situación de extranjería. Al final, lugares donde es muy necesario ese conocimiento sobre la jurisprudencia, pero, en este caso, vinculado desde esta área más social. O desde los trabajos de fin de grado o trabajo de fin de máster, que es donde en este momento estamos viendo que hay una gran oportunidad. Hay muchos estudiantes que llegan a cuarto y no saben sobre qué realizar su proyecto de investigación. Y, en cambio, hay muchas entidades que no tienen la oportunidad de llevar a cabo o de producir materiales y productos que serían muy beneficiosos para su tarea. Este es el caso de un proyecto que en este momento se está llevando a cabo de enfermería, en el que, a través de la vinculación de la profesora con un centro de atención primaria, diseñaron un posible proyecto de trabajo de fin de grado en el que las chicas diseñan un programa de apoyo para madres adolescentes. O, por último, os cuento la última novedad en la que nos hemos sumergido, que es un proyecto transversal a todas las facultades de nuestra universidad. En este caso es el proyecto Compartir Ideas, la Universidad va al Instituto. Lo que hemos hecho es crear un catálogo de propuestas de pequeñas conferencias taller que estudiantes de todas las facultades que estamos vinculadas al tema del aprendizaje-servicio, que, como veis, va desde biología a economía, a educación, a filología, etcétera, ofrecemos un catálogo de conferencias taller para llevar a los institutos y complementar el currículum que allí se lleva a cabo. Ha tenido tal auge que estamos teniendo problemas para poder dar respuesta a ello. Realmente nos damos cuenta de que es un tipo de propuesta que encaja perfectamente, que ayuda al profesor a darle otro sentido, y que por primera vez tenemos un proyecto que es coordinado de aprendizaje-servicio entre todas las facultades de la universidad. Y me gustaría ir cerrando allí. Para nosotros, empecé diciendo que esto del aprendizaje-servicio era una metodología, y lo hice para ver si así nos parecía como más sencillo acercarnos a ello, pero supongo que al oírme ya habéis ido viendo que esto va un poco más allá. Para nosotros el aprendizaje-servicio es un programa, porque tiene una parte organizativa muy clara, y conciliar, ¿no? Por ejemplo, organizar todo lo que hace referencia a esto de las conferencias taller, que ahora yo os explicaba, ¿no? Es toda una organización, toda una parte burocrática importante, toda una logística, ¿no? Importante, que gracias al apoyo de uno de los programas de innovación docente podemos dar salida. Es una forma de entender que la vida universitaria también debe ser una formación en participación política, y nuestros estudiantes deben participar activamente como ciudadanos, y creemos que este proyecto les da la oportunidad. Es en sí misma una práctica de ciudadanía en la que se ponen en marcha todas estas competencias que decíamos, y, sobre todo, para nosotros es una filosofía, es una manera de entender hacia dónde debe ir la educación en todos los niveles, hacia dónde debe ir la universidad y hacia dónde debe ir la manera de entender cuál es también nuestra nueva tarea como profesores. Y me quedaría aquí un poco también porque, a pesar de que tenía más diapositivas, creo que me gustaría quizás poder intercambiar con los compañeros si tuvieran preguntas. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Laura, por tu brillante y sugerente exposición. Bueno, pues como ella nos ha brindado la oportunidad, yo creo que es un momento interesante para formular cuestiones, preguntas, dudas, no sé, intercambiar información. Sí, por
favor. Pues muchas gracias. Yo estoy encantadísima de haberte escuchado, porque ya, vamos, me he dado cuenta de que es un universo brutal y con una capacidad y potencia arrolladora. Lo que yo quiero ser muy concreta, porque yo podría hacerte millones de preguntas, que es mi tendencia, pero me gustaría que explicaras un poquitito más, si puede ser, acerca de lo que habéis llevado a los institutos que tanto ha seducido, que me he quedado así. ¿Qué es? Muchas gracias. Claro, llevar a cabo un proyecto de estas características es complejo, ¿vale? Estamos hablando de la ciudad de Barcelona, estamos hablando de una universidad muy grande. Para ello, para nosotros ha sido clave el tema de quién es nuestro partenariado en este caso, ¿vale? En nuestro caso, el Consorcio de Educación de Barcelona es el ente que es mitad ayuntamiento y mitad generalitat, dijéramos, que se encarga de la gestión de todos los centros. Y lo primero que fuimos es a explicarles nuestra propuesta. Ellos enseguida vieron que aquí había muchas posibilidades, porque lo que se están encontrando es que muchos centros educativos reciben muchas propuestas educativas, muchas maletas pedagógicas, pero muchas veces muy desconectadas y sin un sentido o sin un fondo. Y nos dijeron, nos vamos a ayudar a haceros la difusión. Montar un catálogo interesante, prepararlo bien, prepararlo según los ámbitos de bachillerato, porque va a ser la manera que los profesores de secundaria se vean más fácilmente vinculados, y vamos a ver qué pasa. Salimos con una oferta de 65 conferencias taller. Desde las que tenían que ver con temas de reciclaje de materiales, bellas artes, hasta las que tenían que ver con qué le pasa a mi cerebro cuando tomo alcohol, cómo utilizar las tecnologías 2.0, cada una con su facultad, con su responsable, con la tarea previa de que cada profesor había determinado dónde la iba a ubicar, y, por lo tanto, con la necesidad también de buscar a los estudiantes que se vincularan a ello, ¿no? Es una experiencia que yo creo que tiene éxito, porque de lo sencilla que es, se convierte en valiosa. Muchas veces lo que pensamos cuando hablamos del proyecto Aprendizaje-Servicio es hacer una cosa como muy grandilocuente, como muy... y en realidad son cosas sencillas, porque lo que hacemos es que nuestros estudiantes se preparan las temáticas que tienen que trabajar, o las dinámicas, o los procedimientos que tienen que trabajar en clase, pero para explicárselo a otros. Y esto les vincula de una manera diferente. Enseguida vimos que también teníamos que prepararlos en temas de comunicación, porque si bien algunas facultades ya forma parte muy claramente de su tarea, en otras no tanto. Nos pusimos en contacto con la Liga de Debate de nuestra universidad, y ellos, que son estudiantes o exestudiantes, nos hacen la formación en oratoria para las personas que se vinculan a ello. Entonces, gracias también al apoyo que hemos tenido del vicerrector, tenemos una persona becada que nos ayuda a hacer un poco el enlace. Ahora que estamos acabando ya la segunda edición de este proyecto, el segundo cuatrimestre, yo te diría que los puntos fuertes del proyecto es que los estudiantes son aire fresco en los institutos. Son gente joven, que significan referentes positivos, es lo que nos dicen los profesores de secundaria, que son referentes positivos para los jóvenes, gente que está estudiando una carrera, que además dedica su tiempo a irse al instituto y a contarles, que les ven cercanos y que de alguna manera son muy diferentes a las otras propuestas que muchas veces se les llega a los institutos. Y además el nivel de preparación que están teniendo estos chicos es increíble. Yo, en mi asignatura, que yo doy Ética y Educación Social, unas estudiantes hicieron la conferencia taller sobre qué pasa con el bullying, y ellas me lo decían, nunca hubiese estudiado tanto sobre esta temática, ni hubiese hecho tanta investigación sobre esta temática si tú me hubieras pedido un trabajo teórico o si me hubiera tenido que examinar sobre ello, como que sabía que me tenía que poner delante de no sé cuántos adolescentes que íbamos a tener que trabajar sobre este tema y que le íbamos a tener que dar respuestas a esta temática. Puntos flojos o puntos débiles, el nivel de organización, yo creo que debemos acabarlo de ver cómo lo acabamos de vincular, y sobre todo que esta primera tanda de conferencias taller hemos salido con una propuesta que venía de nosotros,
que venía un poco a priorísticamente elaborada, y para el año que viene queremos hacer una propuesta que provenga de las necesidades que tanto los jóvenes como los profesores de secundaria hayan detectado y que nosotros veremos cómo encajan con nuestras asignaturas o con nuestros grados. Porque para realmente ser fieles a la idea de la necesidad social, hemos de partir de ello. No sé si con esto respondo un poco. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Ay. Sí, perdón. Hola. Quería que me explicara brevemente, o que nos explicara todo brevemente, cómo lo aplicas en una asignatura de un semestre. O sea, cómo haces toda la logística, porque supongo que será súper complicado para que, bueno, organizarlo un poco y que los chavales te respondan. Y otra pregunta también, la motivación de los chavales. ¿Te responden bien? Porque a nosotros a veces cuesta motivarlos. Hay muchas maneras de vincularlo a una asignatura, ¿eh? Es cierto que el tema de la universidad, al ser cuatrimestral, nos complica la vida, porque claro, entre que estamos empezando, ya estamos en octubre, y como aquel que dice en diciembre ya acabamos. Hay como dos grandes maneras. Una manera es, en los créditos prácticos de la asignatura, ofrecerles la posibilidad de trabajar en un proyecto de aprendizaje-servicio. Yo a veces lo hago así. Y entonces, en estos casos, hay unas plazas X con X entidades a las que se ofrece a todos los estudiantes y se apuntan los que quieren. En este caso no es obligatorio, sino que hay una opción de o hacer un proyecto de aprendizaje-servicio o hacer otro tipo de evaluación que miramos de que se equilibre, sobre todo en horas de dedicación. ¿Vale? En ese caso la motivación está garantizada, porque la gente que se apunta tiene ganas de participar. ¿Vale? La tarea más importante aquí es tener muy prevista tu relación con las entidades y la definición del problema y de la necesidad que hay que trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso, este año, en la misma asignatura, les ofrecía la posibilidad de trabajar con la obra social de San Juan de Dios, que en el ámbito de sensibilización querían crear unos materiales para sensibilizar en las escuelas, y los futuros educadores podían ayudar a crear estas tareas. Se ofreció la posibilidad, no hubo discusión porque hubo dos grupos que se ofrecieron y pudieron participar. Cuando hay más gente que se vincula o que se quiere vincular al proyecto, a veces hemos acabado haciendo sorteo directamente, puro y duro. En el caso de que quieras ofrecerlo a todos los estudiantes, te recomiendo que entonces sean ellos los que se busquen la entidad, el centro o la situación en la que dar respuesta, porque es imposible que tú tengas tantos, es muy difícil que uno tenga tantos contactos como para poder ofrecer, no sé, vuestros grupos, pero los nuestros son de 60 o 70 alumnos, es complicado, ¿no? Y además no todos los podemos enviar a la misma entidad o a la misma ONG o a la misma institución. En este caso, esto tiene el valor de la propia autonomía que toma el estudiante, porque es él el que tiene que ir a diagnosticar y es él el que tiene que ir a definir cuál es la necesidad conjuntamente con la entidad, pero eso dilata el tiempo de la primera parte del proyecto y muchas veces hace que el servicio quede más reducido. Ni mejor ni peor, queda así. En este caso, yo diría la motivación muchas veces viene dada porque, como es la oferta que se encuentran, ya se ven vinculados, ¿no? Yo antes decía lo de la cultura de la PS en la facultad porque tiene que ver con esto de la motivación que tú preguntas. Yo creo que ha llegado un momento en el que se ha ido filtrando tanto en las paredes, con los carteles, en las jornadas de reflexión que las hacemos abiertas, en las charlas, en cómo los estudiantes de otro año van a explicarles a los nuevos cómo han vivido su proyecto de aprendizaje-servicio, que la motivación ha sido una cosa de boca a oreja. O sea, la gente quiere participar tanto que sabéis que hay muchos, que los créditos de libre reconocimiento que se pueden dar son hasta 6. Nosotros hay proyectos de aprendizaje-servicio transversales que valen 6 créditos y al año siguiente el estudiante te viene y te dice, no, si yo no vengo por los créditos, pero yo vengo por el APS. Es decir, están renunciando a obtener créditos para poderse vincular, porque muchas veces la universidad no les da la oportunidad de, en primero, en segundo y en tercero, estar vinculados a una realidad directamente vinculada a su profesión. Y luego porque muchas veces cuando se vinculan se dan cuenta de que va mucho más allá de lo que en un momento supimos proponerles. Todo y así nosotros en nuestra facultad estamos trabajando que para cuando se acabe de
entender qué va a ser esto del título, del suplemento al título, todas estas aportaciones que ellos hagan vayan como certificados a su suplemento al título, porque realmente creemos que los hace más competentes. ¿Alguna cuestión más? Bien, yo sí. Mira, la oficina empezamos en el 2009-2010, ¿vale? Tuvimos la buena suerte, eso a veces hay sinergias que se tienen que aprovechar. Que en aquel momento la decana, que hoy es la coordinadora juntas somos las coordinadoras de esta oficina, se creyó el proyecto. Y a veces es encontrar la persona sensible, etcétera. El crecimiento de estudiantes participantes a nivel de los proyectos transversales ha sido exponencial. Empezamos el primer año con 12, estamos en los 250, solo en proyectos transversales. Y este año contábamos hasta 403 vinculados en asignaturas. Nuestro principal reto es que ahora mismo nos hemos unificado como Facultad de Educación. Hasta ahora éramos Facultad de Magisterio y Facultad de Pedagogía y vemos diferentes tradiciones. Y justamente este lunes que viene tenemos una jornada para presentar nuestro proyecto al profesorado que todavía no nos conoce. Actualmente tenemos unos 27 profesores vinculados a proyectos y yo creo que otro reto importante para nosotros y que siempre está sobre la mesa es mejorar los procesos de reflexión. Nosotros seguimos el modelo de Kolb, que tiene como 3 grandes fases para pasar y para entender cuál es la idea del aprendizaje experiencial. Y realmente lo que nos damos cuenta siguiendo este modelo es que muchas veces los estudiantes, si no les acompañas y les ofreces las herramientas suficientes, se quedan en un nivel muy descriptivo de la experiencia. Y queremos pasar de este nivel sobre el qué he vivido para llegar al para qué, hacia qué y hacia dónde me lleva este aprendizaje. Y yo creo que ahí nosotros a nivel más de investigación, etcétera, es uno de nuestros grandes retos. Cómo mejorar los instrumentos, los espacios, los momentos, la tutorización para que nuestros estudiantes puedan extraer el máximo de potencial pedagógico de una experiencia que en ningún caso puede quedarse en la anécdota. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias. Yo tenía una cuestión que no le voy a pedir a Laura que la responda, pero sí que me gustaría que la compartiéramos y si tenemos la oportunidad en un futuro, ¿no? Cada vez empieza a haber una preocupación más intensa y más profunda de la universidad sobre el tipo de conocimiento y el tipo de profesionales que generamos, ¿no? Y en los últimos años el aprendizaje y servicio, se plantea como una oportunidad muy interesante para repensar ese tipo de conocimiento y de profesionales, ¿no? Una reflexión de un segundo, Laura. Yo es que creo que es un camino inevitable, es decir, es un camino inevitable. No se vale con la educación o con la formación libresca, academicista, lejana a la realidad. Estamos hablando de redes enteras de profesionales que hacen un llamamiento hacia aquí. Alguna cosa tiene que cambiar y yo creo que la universidad, desde cuando yo empecé hasta ahora, para mí el aprendizaje-servicio me ha permitido resituarme en lo que hoy entiendo que debe ser una docencia y una institución universitaria, como decías, en la que no es que haya 3 misiones, docencia, investigación y responsabilidad, es que la responsabilidad social debe integrar y ser transversal a todas las misiones y, por lo tanto, nuestra docencia debe estar vinculada al entorno, nuestra investigación tiene que ser en y para la comunidad y, al final, la responsabilidad social sea un poco como el eje que atraviesa nuestra tarea. Pues muy bien, pues muchas gracias. Yo espero que tengamos la oportunidad de contar con su presencia nuevamente. Como ella misma planteaba al principio, desde la Facultad de Ciencias de la Educación estamos mucho ánimo impulsando experiencias de APS y seguro que vamos a contar con su apoyo. Y os insto a que participéis. Hay una red española de aprendizaje-servicio y este año, por 7ª vez, nos vamos reuniendo en diferentes espacios y este año será en Santiago de Compostela, que es una buena ciudad para visitar, el 13, 14 y 15 de octubre. Y la verdad, el darse cuenta de que uno no está solo, sino que esto ocurre en muchas facultades y que alguna cosa se está moviendo, en este espacio seguro que ocurre. Pues muy bien, muchas gracias.